Comencemos hablando de lo primero que decíamos en la presentación, sobrepoblación. Para que nos hagamos una idea, ¿cuántas residencias de nuestro país están sobrepobladas y en qué territorios de Chile están las situaciones más complicadas? A ver, nosotros tenemos 213 residencias a lo largo de Chile y la verdad es que tenemos una sobrepoblación en algunas de las residencias del norte, principalmente de Iquique, ¿cierto?, de Antofagasta, Atacama y Arica. Ya, básicamente, pero también es una realidad que también tenemos en la región metropolitana y en Valparaíso. Básicamente esto se provoca... ¿En qué sectores de la capital particularmente? La verdad es que todas las residencias adolescentes estamos con muy ajustadas a los cupos que tenemos o con algunos sobrecupos. Y usted decía en la región de Valparaíso también. Claro, y principalmente, fuertemente, mayoritariamente en Antofagasta, en Tarapacá y en Arica. ¿Ya? Y esto básicamente tiene que ver con la población de adolescentes separados de sus familias o que vienen no acompañados y que cruzan la frontera, ¿no? Y que nosotros tenemos un protocolo de trabajo con las policías, con el Poder Judicial y luego de la primera acogida que realizan las policías, despejando toda la situación familiar, ¿cierto? La situación grave en las que se encuentran al ingresar al país, derivan rápidamente a las residencias del norte. Y eso hace que también algunos de esos adolescentes nosotros obviamente los derivemos a la zona central del país. Directora, ¿cómo enfrentar esta situación de estas características que usted recién describía? ¿Cómo asegurar una mayor cantidad de cupos, pero obviamente siempre bajo condiciones dignas? Sí, ahí tenemos nosotros un desafío. Yo he estado en distintos medios hablando de este tema justamente. De hecho, comparamos, por ejemplo, las cifras que teníamos de adolescentes del 2021. Tenemos hoy día el 50% de ingresos más, ¿no? Y eso obviamente hace que toda la oferta se resiente. Esto se resuelve con varias de las medidas que nosotros estamos implementando. ¿Están licitando nuevas residencias? Estamos concursando 40 nuevas residencias a lo largo del territorio, porque tampoco queremos que esto nos pase en otras zonas del país, por eso también incluimos otras regiones. Y específicamente en la zona del norte estamos habilitando 5 nuevas residencias de administración directa que son de adolescentes con mayor trayectoria de edad. ¿Y está la capacidad para que el Estado pueda llevar a cabo una administración directa? Administración directa, sí. De hecho, en Arica tenemos administración directa. Nosotros esto lo pusimos, obviamente, dentro de la planificación de trabajo de este año. Se concreta a final del semestre, básicamente porque esto implica arriendo, búsqueda de casa, habilitaciones, ¿cierto? Una serie de tramitaciones que son necesarias para poder implementar una residencia. Pero también, en el fondo, el concurso público implica que nosotros tengamos que dialogar con organismos colaboradores que puedan estar dispuestos, ¿cierto?, a administrar estas residencias adolescentes. Ya, ese es un tema también súper relevante. Por ejemplo, si usted dice hay un concurso público, 40 nuevas residencias, ¿de aquí a cuándo estas residencias deberían estar listas? Los procesos de concurso público duran 3 meses. ¿Ya? Luego de eso ya parten los convenios y la ejecución de los proyectos. De aquí a diciembre deberían estar habilitándose ya las residencias. Y las de administración directa están todo en proceso de tramitación, por tanto, a partir del 1 de diciembre ya deberían estar en Tarapacá, Antofagasta y Arica, que son las regiones seleccionadas más Atacama. Claro. Y en base a lo que usted conversaba hace algunos segundos atrás y que también lo habíamos hablado fuera de micrófono, directora, desde el Servicio Mejor Niñez trabajan con fundaciones. ¿Cómo les toca todo lo que se ha conversado en las últimas semanas o en el último mes, en verdad? Porque ya ha pasado un mes en torno al denominado caso convenios. Justamente, nosotros trabajamos, el 97% de nuestra oferta programática se hace a través de fundaciones. Sí, ¿ya? claro. Se regulan por una ley que es distinta a la ley de compra, que es la ley 20.032, que regula los aportes financieros, y también por la ley de servicio. ¿Qué implica esto? Que toda fundación que trabaja con el servicio pasa primero por un proceso de acreditación, en donde la experiencia, el ser nuevo, no es un impedimento para poder recibir transferencia del Estado. La experiencia la regulamos cuando adjudicamos proyectos. Ahí, obviamente, cada organización tiene que resguardar que los profesionales... ¿No debiese estar ese filtro antes? Lo que se acredita es la institución. Cuando ellos adjudican un proyecto, una residencia, por ejemplo, ahí sí exigimos años de experiencia para las personas que trabajan con niños, ¿ya? Pero ¿qué es importante? Que esta regulación a nosotros nos permite hacer asignaciones directas toda vez que hay un concurso que queda desierto. Entonces tenemos en el caso de algunas residencias que han quedado desiertas porque en los concursos públicos no tenemos oferentes, luego de un proceso de concurso que se declara de esta manera, nosotros podemos asignar directamente. Pero hay trabajo con fundaciones que van más allá de residencias, en labores específicas, por ejemplo, y de montos de cuánto más o menos estamos hablando. Nosotros tenemos programas siempre de atención con niños, ¿ya? Estos son programas de diagnóstico clínico, programas ambulatorios, programas residenciales. Dependiendo del tipo de programa, es el per cápita
por así decirlo, de aporte financiero que se realiza por niño. Tenemos programas que van mensualmente a programas ambulatorios de 300.000 pesos por niño, ¿cierto?, a residencias que pueden estar dentro de 1.200.000 por niño. Esos son como los rangos mínimos y máximos. Y en ese sentido, directora, ¿usted puede asegurar a esta hora de la tarde en CNN Chile que en ningún momento la investigación, al menos que se está llevando a cabo de ahora en adelante, o más bien hace ya algunas semanas, va a poner sobre la mesa antecedentes que involucran al servicio? O sea, nosotros entendemos que somos un servicio público y que nos pueden solicitar una serie de información. Porque se las han solicitado, ¿no? Y nosotros estamos súper disponibles, obviamente, a entregar toda la información. Tenemos los convenios, tenemos las asignaciones, obviamente, que hemos realizado. Obviamente que en algún minuto, a la luz de que trabajamos con fundaciones, debieran mirar, ¿no es cierto?, solicitarnos información, pero dejar claro que la ley 20.032 establece una serie de situaciones y nosotros también realizamos fiscalizaciones a propósito del uso de los recursos, fiscalizaciones técnicas y financieras. ¿Ya les han solicitado información? Salvo el Ministerio, para resguardar, obviamente, que todo esté en orden. Ellos sí, obviamente, que han estado mirando todos nuestros procesos. ¿Y de algún programa en particular o de alguna fundación en particular? No, solo todos los organismos, todos los convenios, levantando la información que tenemos. Hay mucha información también que está en la página web. Nosotros tenemos todo en la página web de todas las transferencias que hemos realizado y también a las fundaciones. Está en la página web del servicio y la página también de Hacienda. Sobre el tema de sobrepoblación, directora, hay otra noticia que ha circulado durante las últimas jornadas y dice relación con el pequeño Cotolengo. Ellos terminan convenio con Mejor Niñez y dicen lo siguiente: derivan niños que no podemos tratar y ponen en riesgo a nuestra población. ¿Cómo responden al argumento que entregan desde Pequeño Cotolengo? ¿Es al menos atendible la razón que ellos exponen? Nosotros, primero, solo relevar que la Fundación Pequeño Cotolengo para nosotros es muy importante. Ya es una fundación que trabaja mucho tiempo, primero con Sename, hoy día con el servicio. Ellos habían manifestado voluntad de tal vez poder reconsiderar su decisión. Finalmente no la reconsideraron. Sí, nosotros ya llegamos a acuerdo, nos reunimos en la semana, una reunión de trabajo, en donde justamente lo que ellos relevan dentro de los acuerdos es que se resguarde que el perfil de usuario que ellos atienden, ¿cierto?, es una población de dependencia severa, intelectual y física, pero más bien dependiente, ¿no? Y lo que les complica, dadas las dinámicas de la residencia, es poder ingresar adolescentes que pueden tener discapacidad, pero que son mucho más autónomos. Y eso hacen, obviamente, que presenten desajustes emocionales y conductuales, y eso efectivamente es algo que ellos no pueden manejar. Sí, porque ellos decían, perdón, directora, que le interrumpa, ellos decían, Mejor Niñez nos quiso derivar un niño con discapacidad cognitiva, lo evaluamos, dicen en Pequeño Cotolengo, y salió con un CI de 105. Entonces reclaman que no está la información o que la información que les proporcionan no es del todo confiable. Nosotros derivamos a niños con la información que el Tribunal de Familia nos entrega, ¿ya? Y los niños que estamos derivando a esa residencia como a otras residencias de discapacidad tienen los instrumentos o el certificado del CONPIN, ¿no? O sea, que regula y que indica que tiene discapacidad. Lo que hace Pequeño Cotolengo, además, es aplicar una batería de exámenes o de instrumentos, ¿cierto?, que profundizan en un diagnóstico que inicialmente nosotros no podemos determinar. Nosotros tenemos cierta información. Poder, ¿no? Nosotros tenemos una hora para poder contestarle a tribunal la asignación de un cupo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos comprometimos? ¿Y es el mecanismo correcto ese, directora? Nos encantaría, de verdad, poder contar con mayor información, pero eso es algo que está en el marco de la ley del servicio, ¿no? Tribunal deriva y tenemos una hora para poder asignar un cupo. Lo que estamos trabajando con tribunal es que nos pueda proveer de mayor información en la derivación, porque a veces nos hemos encontrado con que no tenemos el RUT, con que no tenemos necesariamente el sexo, ¿cierto?, del niño o niña, y eso hace muy difícil la derivación. Pero para resolver la pregunta y el conflicto, y para no dar término al convenio, que es el acuerdo en el fondo que ya firmamos, ¿cierto?, con Pequeño Cotolengo, es que nosotros vamos a hacer y nos comprometimos a hacer un estudio de las 8 niños, en el fondo, que ellos dicen que no se ajustan, y poder derivarlos, digamos, a otras residencias de la región metropolitana. ¿Y eso podría suceder con otras fundaciones que expongan argumentos similares pensando el escenario de sobrepoblación del que conversábamos antes? ¿Es viable? Porque a lo mejor lo que está pasando hoy día con Pequeño Cotolengo, que ustedes digan, ok, vamos a evaluar qué está pasando con estos 8 niños, estos 8 menores de edad, podría dar pie a que otras fundaciones inicien un camino similar. Nosotros tenemos, por modelo técnico, ¿cierto?, resguardado el perfil de atención, ¿ya? En el caso de Pequeño Cotolengo había un acuerdo previo con Sename de un
convenio firmado que nosotros desconocíamos que tenía ciertas cláusulas que otros convenios no tienen. ¿Y por qué tiene cláusulas exclusivas o preferentes, por llamarlo de alguna manera? Porque había un convenio previo que nosotros heredamos, ¿cierto? Y tenemos que ejecutar. Ahora esta residencia se licita y se licita de acuerdo a criterios de discapacidad física y mental. Y tenemos otras residencias en donde hay para adolescentes, digamos, que tienen conductas más transgresoras, ¿cierto? Y mayores dificultades, que también tienen discapacidad, pero que los equipos tienen mayor capacidad de manejo para este tipo de adolescentes. ¿Y es correcto, directora, que una fundación tenga ciertas condiciones preferentes respecto a otras? ¿Cómo lo ve usted? Porque usted me dice es un convenio que nosotros heredamos. Sí. Pero su opinión. No, yo creo que aquí nosotros tenemos que resguardar primero que todos estos niños, niñas y adolescentes requieren protección del Estado, ¿no? Eso es lo primero. Y lo que nosotros tenemos que resguardar es que los diseños definan tan bien la población objetivo, los estándares, que cada vez que una organización postule a un concurso tenga claro cuáles son las reglas del juego, ¿no? La población que atiende Pequeño Cotolengo también nosotros necesitamos que siga en residencia, ¿no? Porque una población de niños y adolescentes con mucha dependencia severa, ¿no? Y también dependencia física, niños postrados, en el fondo también es una residencia que necesitamos. Sí, en ese sentido, lo último que le quiero preguntar sobre este tema para pasar a otro, ¿falta mejorar la ley? Usted me ha hablado ya en varias oportunidades de una normativa, por ejemplo, cuando no hay oferta hay una hora para crear un cupo, usted también hacía referencia a eso. ¿Falta mejorar aquella normativa? ¿En qué aspectos debiese mejorar? Y si está también la disposición, al menos en el Congreso, para poder llevar adelante una iniciativa o una nueva ley con estas características mejoradas. Yo creo que es comprensible que cuando un niño requiere de familias de acogida o de residencia, haya una hora para poder interrumpir el cuidado familiar, ¿no? Porque estamos frente a situaciones graves. El niño está siendo gravemente vulnerado en la calle, en su casa, ¿cierto? Entonces hay que actuar rápido. Yo entiendo aquello. Pero ¿ya? El tema de lo que necesitamos mejorar primero es el trabajo que estamos trabajando, ya lo digo, con el Poder Judicial, para que la información al derivar sea un poco más completa de lo que hoy día tenemos, con información un poquito más profunda del diagnóstico del niño, que a veces en una entrevista uno rápidamente la puede conseguir, o con los papeles del colegio, con los papeles de salud, rápidamente uno puede armar una ficha, nosotros podamos hacer una derivación. Y lo segundo es que efectivamente en las regiones que yo señalaba hay menor oferta que demanda, y esa es una responsabilidad de nuestro servicio el poder implementar en el corto plazo, ¿cierto?, las residencias para poder... ¿O alguna residencia intermedia, tal vez, para antes de llegar a una definitiva? Nosotros en la región metropolitana queremos implementar una de tránsito, ¿no? Una que nos permita tener a un niño unos 2 días para profundizar en diagnóstico y luego hacer una derivación. Y qué bueno sería que con eso se pudiese llegar también a otros territorios de nuestro país. Quiero preguntarle ahora por casos de explotación sexual. ¿Qué antecedentes tiene al respecto, directora? A ver, primero la explotación sexual, y lo quiero explicar porque hemos recibido muchas consultas de este tema. La explotación sexual es una vulneración grave de derechos humanos, ¿cierto? Y que se produce cuando una persona o un grupo de personas involucra a niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales, ¿cierto? Para responder a necesidades particulares o de otras personas, y a cambio hace una transacción económica o de especie hacia ese niño, niña y adolescente. Esto pasa en Chile hace mucho tiempo, desde el año 96 en adelante hay una serie de iniciativas legales que se han impulsado, ¿cierto?, para poder responder y abordar este tema en Chile. Sin embargo, sigue siendo un desafío en el país. Y uno de los dispositivos, obviamente, o donde se persigue a estas niñas, tiene que ver con las residencias. Nosotros tenemos 2 programas en donde tenemos uno especializado en explotación sexual, que es un programa ambulatorio que atiende a niñas de residencia, pero también a niñas que viven con sus familias aún, que atendemos ahí a 1000 niños, niñas, principalmente niñas, adolescentes, y en las residencias tampoco estamos exentos de esta dificultad, ¿no? A veces Tribunal de Familia nos deriva a niñas que son víctimas de explotación. ¿Pero tiene antecedentes, directora, de explotación sexual dentro de las residencias? No, no es dentro de las residencias, y es buena pregunta porque lo que se ha difundido por los medios son las 10 querellas que presentó... ¿Usted lo niega tajantemente, entonces? Yo lo niego. Las 10 querellas que presentó la Defensoría de la Niñez en Antofagasta son para proteger, ¿cierto?, y que se investiguen explotación sexual en donde las niñas de residencia son víctimas, pero son redes del territorio.
¿ya? Ya, y en ese sentido, le quiero leer una cita de la Defensoría de la Niñez que dice: las residencias están siendo un foco por parte de bandas organizadas en términos de captura a niñas y adolescentes. Eso dicen, repito, desde la Defensoría de la Niñez. ¿Es así? ¿Eso va en línea de lo que usted señalaba recién? Sí, eso va en línea. Son redes ¿Y en qué de momento se genera ese vínculo? ¿Vía funcionarios, por ejemplo, de residencias? No. ¿O en momentos en que estos menores o estas menores de edad salen de la residencia? Las niñas en general, las que son víctimas de explotación, muchas veces son derivadas de tribunal justamente porque en sus familias, ¿cierto?, hay focos de explotación sexual en los territorios y para, en el fondo, resguardar un mejor acompañamiento se hacen las residencias. Pero ¿qué pasa con las redes de explotación sexual? Las redes de explotación sexual están situadas en los territorios, nosotros tenemos mucha información al respecto, por eso estamos trabajando también con el Ministerio Público. Nosotros tenemos 203 denuncias o 204 denuncias, digamos, de explotación sexual, entonces nos encantaría que las querellas no solo fueran en Antofagasta, tenemos 204 ¿Y la situación más complicada se vive en Antofagasta? No, nosotros tenemos denuncias en todo el país, salvo en la región de Aysén. Lo que debería pasar es que esas 204 se transformaran en querellas. Nosotros no nos podemos querellar como servicio, por eso activamos con la Defensoría de la Niñez o con el programa Mi Abogado la posibilidad de querellarse, ¿no? Ellos deberían querellarse para que las investigaciones, en el fondo, sean más rápidas y obviamente ellos tengan un nivel de representatividad. Las querellas, y lo quiero repetir, de Antofagasta no son por trabajadores involucrados de las residencias, sino porque también se descarta aquello. Eso se descarta. Las querellas son, en el fondo, por las redes de explotación, las mismas que nosotros ¿Pero cómo denunciamos. llegan bandas organizadas a capturar niñas y adolescentes que viven en residencia? Las niñas, cuando son derivadas y son víctimas de explotación sexual, las redes las siguen. Yo te quiero comentar que esto es súper grave y es bien profundo, digamos, en los distintos territorios. Nosotros muchas veces para protegerlo y en coordinación con el Ministerio Público, las cambiamos de residencia, las cambiamos de región, pero las redes de explotación siguen a las niñas, ¿no? Por eso nosotros necesitamos que el Ministerio Público active, obviamente, todos los procesos de investigación y acelere esos procesos de investigación para poder determinar sanciones y que las redes se acaben. ¿Y son bandas organizadas que están involucradas con otros delitos también? Por supuesto, con tráfico de drogas, ¿cierto? Nosotros tenemos, según los territorios, redes de colectiveros, redes de lancheros. Nosotros tenemos mucha información con respecto a aquello. Toda esa información está en las denuncias que hemos presentado al Ministerio Público. Le solicitamos al fiscal nacional también un representante en cada una de las regiones del país, porque también la explotación sexual no se investiga como un abuso sexual. Esto tiene otros códigos, hay obviamente muchas personas involucradas en esto. Y el trabajo del servicio, y lo quiero relevar, por cierto, que es mejorar los procesos de intervención con las niñas al interior de las residencias o de los otros programas de explotación sexual. También es velar por toda la coordinación interinstitucional, porque aquí hay salud, hay muchas redes en el fondo que necesitamos para proteger a la niña, pero acabar con las redes de explotación sexual en los territorios es materia de policías y de Ministerio Público. Y es algo que el servicio requiere, y no solo el servicio, sí, hay víctimas de explotación sexual también en los territorios, en las familias, en las comunidades. O sea, usted me señala, directora, que de alguna u otra manera el Servicio Mejor Niñez está un poco de manos atadas. En el combate a la explotación, por supuesto, no es tarea del servicio. ¿Y no tienen ninguna manera de proteger a aquellas niñas o adolescentes que viven en la residencia de estas bandas, a lo mejor que tengan una menor exposición a la calle directamente, porque usted me dice que la red no ha penetrado la residencia? La residencia de los niños no es un centro privativo de libertad. Lo sé, la residencia de los pero niños, esto es una contingencia y un delito mediante. La residencia de los niños es la casa de los niños, ¿no? Los niños van al colegio, van al hospital, van a los parques. ¿Y no hay manera de acompañar, de generar una labor de acompañamiento? Sí, todos esos procesos acompañan. Las niñas, además, que están en explotación sexual, el colegio lo sabe, ¿De cuántos hospital casos estamos hablando aproximadamente? Nosotros estamos hablando alrededor en las residencias de 184 niñas. Cuando decimos 204 denuncias es porque hay niñas que tienen más de una denuncia, sí, ¿no? Pero y aproximadamente 184 en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Lo que hacemos para resguardar la seguridad es actuar con Fiscalía Nacional. Hay una unidad de víctimas, ¿cierto? Y también hay una unidad que investiga estos casos, y en cada una de esas denuncias hay una coordinación con el Ministerio Público. También trabajamos con las policías locales, con carabineros principalmente, que nosotros les pedimos en ciertas residencias en donde hay mayores redes de explotación y las niñas están expuestas, circuitos
cotidianos y diarios, digamos, en distintas horas, digamos, para resguardar esos sectores. Y si hay una denuncia inminente, inmediatamente trabajamos con seguridad ciudadana, con policías, digamos, para activar cualquier protocolo y procedimiento en el territorio. Directora, tengo dos preguntas antes de terminar nuestra entrevista en este día martes. Usted hace algún rato atrás hablaba de cómo la situación migratoria que se vive en el norte de nuestro país también ha afectado de alguna u otra manera el funcionamiento al interior de las residencias, sobre todo en el extremo norte o en el norte grande de nuestro país. ¿Hay algún vínculo o hay antecedentes sobre la mesa de que precisamente la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile tenga relación en algunos casos con estas redes de explotación sexual? En algunos casos hay niñas que ingresan porque son víctimas de trata, ya que es de tráfico, sí, que tiene un componente distinto a la explotación sexual, pero básicamente son por delitos de explotación sexual comercial. Claro. ¿Ya? Pero cuando hablamos de explotación sexual, lamentablemente estamos hablando de también involucrados que son chilenos, ¿no? Chilenos que en distintas regiones que no están en el norte, en Magallanes, en los lagos. En los lagos hay trabajos en el pasado de muy buenos resultados en términos de investigación y sanción, en Valparaíso también, ¿no? Entonces, no solo estamos hablando de un componente extranjero. Entonces, como para poder no estigmatizar. Por supuesto, nunca ha sido mi objetivo. Solo se lo preguntaba porque usted al comienzo de la entrevista señaló que la crisis migratoria que se vive en el norte o la llegada masiva de muchas personas extranjeras sí ha generado ciertas alteraciones en las residencias. Como estábamos hablando de los casos de explotación y usted mencionaba varios casos, por ejemplo, en la región de Antofagasta, siento que era una pregunta atendible. Sí, absolutamente. Hay niñas principalmente que son víctimas de trata y llegan obviamente con todo un resguardo, además desde Fiscalía Nacional, que tiene programas especiales para protección de víctimas. ¿Ya? Hay niñas que, bueno, por su situación personal también han llegado con hijos, ¿cierto? Y eso los tenemos en residencias de madre adolescentes. Lo último que quiero preguntarle, directora, tiene que ver con la Defensoría de la Niñez. ¿Por qué cree usted ha costado tanto llegar a un nombre que lidere esa institución? No sé por qué ha costado, pero yo espero de verdad que la institucionalidad cuente rápidamente con un titular, ¿no? La Defensoría de la Niñez es una entidad autónoma y yo esperaría obviamente que todo eso se respetara. Es muy importante y además que prontamente sea cubierta. Es un organismo que observa, es un organismo que vela también porque el servicio implemente bien todos los cambios obviamente a los que estamos llamados a hacer. Y yo creo que el que se haya dilatado tanto solo daña a la instalación del sistema de protección que se tiene que resguardar contra todo. ¿Hay alguna propuesta desde el oficialismo? No, que yo maneje. Ok, le agradezco, directora del Servicio Mejor Niñez, por esta conversación. Abordamos varios temas, pero qué bueno darle tiempo a todo lo relacionado a la infancia, a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.